Bien, en este vídeo te voy a explicar el funcionamiento de una instalación frigorífica y para ello voy a utilizar un software que he diseñado con la herramienta LabVIEW. Como puedes observar aquí tenemos el armario eléctrico con su central frigorífica, sus indicadores para cada uno de los compresores. Si hay algún problema, alguna seguridad que nos está fallando, nos estaría indicando aquí. También podemos tener el control sobre el funcionamiento o no de los compresores, de los tres compresores, y por lo que refiere a la parte de servicios podemos poner en funcionamiento los servicios, ¿vale? O anularlos. Los servicios también tienen indicación del estado en el que se encuentra ese mural o esa isla, porque esta instalación tiene dos murales y dos islas más una cámara frigorífica. Y como puedes observar, una central con tres compresores. Aquí tenemos una serie de pestañas que veríamos el cuadro eléctrico con sus seguridades, su interruptor diferencial que podríamos y su magnetotérmico que iríamos activando. ¿Qué más? La central frigorífica tendría este aspecto. La presión la podemos variar, la presión de baja la podemos variar para ver que cuando la presión nos cae mucho, pues el presostato se dispara. El presostato los tenemos aquí en esta pestaña, los tres presostatos dobles de seguridad de cada compresor con sus ajustes de set point, de Q-TIN y de diff, así como el Q-TAL. Y lo mismo para los para los presostatos de baja y de alta. También podemos ver la cámara frigorífica, el aspecto que tendría y su controlador. Si activamos la solenoide y activamos el ventilador, vemos que se funciona, ¿vale? Y aquí nos permitiría explicar un poco cómo funciona el controlador de temperatura. Lo mismo para la isla de congelados, Para los murales de congelados, lo mismo, también podemos abrir puertas. Tenemos los planos frigoríficos de la instalación, de la central, tendríamos los planos frigoríficos de los servicios y luego pasaríamos a los planos eléctricos, ¿vale? Es decir, tendríamos 18 planos eléctricos que reflejan el funcionamiento de esta instalación frigorífica. Esta herramienta nos permite explicar el funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona toda la instalación paso a paso. Bien, pues lo primero, para hacer la puesta en marcha de esta instalación, lo primero es ir al cuadro eléctrico, a su interior, y poner todas las protecciones. Fíjate, aquí tenemos el interruptor diferencial general y un magnetotérmico. En la siguiente tenemos la potencia del compresor, su interruptor diferencial y su magnetotérmico, así como para el compresor 2 y para el compresor 3. Luego en el condensador, cada ventilador, un interruptor diferencial y un magnetotérmico que va a controlar la alimentación del control de cada ventilador. Lo mismo para el ventilador 2, para el ventilador 3 y para el ventilador 4. Por lo que respecta a los servicios, la potencia de maniobra de la isla 1, vamos a tener también un interruptor diferencial, un magnetotérmico tetrapolar para la resistencia de descarche eléctrico y un magnetotérmico para el circuito de control. Lo mismo para la isla número 2 y lo mismo para el mural número 1 y para el mural número 2. También la cámara frigorífica llevará su interruptor diferencial, su magnetotérmico para las resistencias y el magnetotérmico para el control. Luego aquí ves los relés que vamos a utilizar, los contactores, y también vamos a rearmar el disyuntor del compresor 1, del compresor 2 y del compresor 3, así como los disyuntores, guardamotores de cada uno de los 4 ventiladores del condensador. Bien, en el armario lo que vamos a hacer es permitir el funcionamiento de los compresores, de los 3 compresores, así como de los servicios que vamos a tener, las 2 islas, los 2 murales y la cámara de congelados. Bien,
La central frigorífica, como ves, tenemos la presión de baja, un valor bajo que produjo la parada de los 3 compresores, y vamos a ir a, como habíamos visto antes, el presostato de baja está disparado y no permite que funcione ningún compresor. Vamos al primer servicio, que es de la cámara. Como la temperatura está alta, estamos poniendo en marcha la instalación, pues lo que va a hacer es cerrar el contacto de la solenoide y empezará a bajar la temperatura de la cámara, ¿vale? Lo mismo para la isla de congelado número 1, también cerrará el contacto para activar el solenoide y empezará a disminuir la temperatura del espacio interior de esa isla. Lo mismo para la isla número 2, empezará a disminuir, y pasará lo mismo con los murales, ¿eh? Empezará a disminuir la temperatura, activará el solenoide y empezará a disminuir la temperatura. Vale. ¿Qué va a ocurrir? Que si la temperatura desciende por debajo de un valor mínimo, ya puede funcionar el ventilador. Y lo mismo aquí, si baja por debajo de un valor, en este caso si tenemos ajustado por debajo de 0 que funcione, pues también funcionarán los ventiladores. Lo mismo pasará con la isla de congelado, que funcionarán los ventiladores, y con la otra isla de congelado. Bien, la cámara, lo mismo. Entonces lo que tenemos es que si vemos aquí ahora la central, estamos demandando una potencia de los servicios de 14,7 kilovatios. ¿Qué quiere decir? Que van a producir vapor, y ese vapor va a hacer que la presión de aspiración en los compresores empiece a aumentar, ¿vale? Empiece a aumentar, y cuando supere un determinado valor, automáticamente lo que hará el controlador de la central, el EW9100 de Eliwell, pues activará su relé correspondiente, activará el relé del compresor 2 y activará el relé del compresor 3 para que la potencia frigorífica que estamos generando se equipare a la potencia demandada por los servicios. De esa manera, como se está produciendo algo más de potencia, empezaría a disminuir la presión, y lo que haría, dependiendo de la regulación que tenemos, lo que haría sería que el compresor, por ejemplo, número 2, activaría la solenoide, y ahora el compresor 2 pasaría a producir 2,5 kilovatios, es decir, la mitad, ya que, como ves, el solenoide está activado y estamos anulando los cilindros de esta culata. Solo está trabajando con los 2 cilindros de esta culata. De esta manera, ¿qué hemos conseguido? Que ahora estamos generando menos potencia de la que está demandando. Entonces, la presión otra vez volverá a aumentar. De tal manera que lo que se va a producir va a ser una oscilación de la presión de aspiración. Porque lo que puede ocurrir es que la cámara frigorífica descienda la temperatura por debajo del valor de consigna, imagínate que sean menos 18 grados, y lo que hará es parar de producir frío, es decir, cerrará la solenoide. Entonces ya se produjo una variación de la potencia. Y ahora lo que estamos haciendo es produciendo más potencia de la que estamos demandando. Entonces la presión, empieza a disminuir. ¿Qué va a hacer la central? Entonces la central trata de mantener siempre la presión de aspiración en el valor de consigna. Imagínate, de 1,2 bares. Entonces lo que va a hacer la central va a ser bajar la presión. ¿Cómo lo puede conseguir? Bueno, pues a lo mejor actuando sobre otra solenoide. Entonces fíjate que ahora estamos produciendo solamente 10 kilovatios y estamos demandando 9,6. Aún así, seguiría disminuyendo la presión de aspiración, y lo que terminaría sería por desconectar el compresor, por ejemplo, número 1, y entonces pasaríamos a tener ahora una potencia
algo menor que la demandada. Entonces volveríamos otra vez a subir la presión de baja y así como te digo, lo que conseguimos es que la presión de baja esté oscilando en torno al punto de consigna. Por otro lado, el condensador ocurre lo mismo. Estamos generando un calor en el interior del condensador que tenemos que evacuar y para ello tenemos que poner en funcionamiento los ventiladores. Entonces, ahora mismo los ventiladores los tenemos parados y por eso la potencia del condensador disipada, es decir, evacuada, es cero. ¿Qué va a ocurrir? Que si lo dejamos así, la presión de alta aumentaría y entonces el controlador es el que va a hacer que se vayan activando los relés que van a ser los encargados de poner en funcionamiento los ventiladores. Y ahora estamos ya generando una potencia de 8,9 kilovatios, pero estamos disipando más y por lo tanto la presión de alta disminuirá porque estamos evacuando más calor de lo que se está produciendo. ¿Qué va a ocurrir? Que lo mismo, el controlador de la central quitará y pasaría a solo funcionar dos ventiladores. Entonces ahora la presión ya está más igualada y las variaciones van a ser mucho más lentas. ¿Qué puede ocurrir? Que uno de los servicios pues alcance el valor de consigna como antes, imagínate menos 18 grados, y automáticamente lo que va a hacer es la solenoide cerrarse. Entonces ya estamos produciendo menos vapor, es decir, estamos demandando menos potencia frigorífica y estamos produciendo más potencia frigorífica. Entonces la presión disminuiría y lo que haría el controlador sería desconectar o reducir la potencia y eso lo podría conseguir sencillamente, a lo mejor, reduciendo el compresor 3 a la mitad. Y ahora, como ves, estamos solamente produciendo 5 kilovatios, pero estamos demandando 6,9. Entonces la presión volvería otra vez a aumentar. Este funcionamiento lo podemos seguir en los planos del compresor. Este es el plano de potencia del compresor número 1 y podemos observar aquí el interruptor diferencial, aquí el guardamotor y aquí el estado del contactor de ese compresor y a su vez del ventilador de la culata del compresor, porque son compresores que están trabajando a bajas presiones en congelación. Y aquí estaríamos viendo el magnetotérmico que va a controlar la alimentación del circuito de control. El circuito de control lo podemos observar aquí. Como estamos viendo, tenemos un relé, el 11K3, que este relé es el que da la orden para decirle al controlador de la central que están todas las seguridades del compresor ok. Las seguridades del compresor pues sería el magnetotérmico, el módulo de temperatura interior de termistancia, el presostato diferencial de aceite y los dos presostatos de alta y baja del compresor. Vamos a producir una avería, por ejemplo, en la termistancia. O vamos a ir por orden. Vamos a producir una avería en el magnetotérmico, 11QF2. Imagínate que en el cuadro eléctrico 11QF2 va a saltar. ¿Por qué salta el 11QF2? Bien, salta por el siguiente motivo. Si la presión en el interior del compresor, la presión de baja, va aumentando demasiado, pues automáticamente conseguiríamos, imagínate por ahí, conseguiríamos que, fíjate que el magnetotérmico saltó. Es decir, cuando tenemos una presión de aspiración excesiva, el compresor se para por el magnetotérmico, porque
porque estamos sobrecargando al motor eléctrico. Si yo lo quisiera rearmar, no lo puedo rearmar. Para ello tendríamos que solucionar el problema. La presión de aspiración volvería a los valores correctos, ¿vale? Imagínate por ahí, 1,2, porque fíjate que el magnetotérmico del compresor 2 es el que se disparó. Si vamos ahora al plano del compresor número 2, aquí tenemos el plano del compresor número 2, este relé no está activado, porque fíjate que el magnetotérmico está abierto. Vamos entonces al cuadro eléctrico, rearmamos y ahora vamos al plano del compresor número 2 y automáticamente está cerrado su contacto y la fase podrá ir por aquí, la fase podría ir por aquí y la fase actuaría sobre este relé que me está indicando que la presión diferencial de aceite es correcta. Y este relé se encarga de cambiar la posición de este contacto conmutado. La fase vendría por aquí, la fase vendría por aquí y la fase actuaría sobre el relé 12K3, que este relé es el que vamos a conectar en el plano número 3. En el plano número 3 aquí tenemos todas las seguridades de la instalación frigorífica. Y si recuerdas el relé que teníamos en el compresor número 2, el 12K3, si venimos aquí, el 12K3 está cerrado, no produce ninguna alarma, pero en cambio si nosotros regresamos y por ejemplo vamos al control del compresor número 1, vamos a producir una avería en el compresor número 1 del relé de termistancia. Entonces vamos a la central frigorífica y aquí tenemos el compresor número 1 que está funcionando y vamos a producir una avería. Vamos a ver cómo este contacto eléctrico conmutado del modo de protección térmica, al aumentar su temperatura interna y superar el valor, ¡pam!, automáticamente cambia y nos para el compresor. Entonces, si vamos al plano del compresor número 2, del compresor número 1, vemos que el contacto ha cambiado y la fase que antes iba por aquí, ahora la fase va directamente a este relé de termistancia y a este LED indicador. Entonces este LED indicador es el que vemos nosotros en la puerta, que nos está indicando que tenemos un problema de temperatura en el compresor número 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues nada, en la central frigorífica resolucionamos el problema de la temperatura de ese compresor. Ahora vamos a la puerta, ya no tenemos la indicación. Ahora vamos al plano del compresor número 1 y volvemos otra vez a tener los relés OK del compresor y de la presión de aceite. Y el relé de termistancia se desactivó. Vamos a producir una avería en el presostato diferencial de aceite. Para ello, fíjate que por aquí la fase sale y activar a este relé para que este contacto pase a la posición 11-14 y podamos tener la fase aquí. Bien, entonces si vamos a la central y producimos una avería en el presostato diferencial de aceite electrónico, hacemos ping, ¿qué va a ocurrir? Que venimos aquí a la puerta y veríamos que aquí se nos enciende este indicador que es presión de aceite alarma. Alarma en la presión diferencial de aceite, es decir, no se está lubricando correctamente ese compresor y por lo tanto el controlador lo que hace es pararlo. ¿Sí? Vamos entonces a ver
en el plano correspondiente que ahora se abrió el contacto y la fase ya no sale por aquí. Por lo tanto, este relé no está su contacto en la posición 11-14, está en la posición 11-12 y la fase hace que se encienda el indicador luminoso indicando que tenemos una presión de aceite insuficiente. Solucionaríamos el problema y si volvemos al plano, pues ahí tendríamos ya eliminado y todo ok. Claro, la fase, este contacto que tenemos aquí, esta fase pasaría por este contacto. Este contacto es el encargado de vigilar la presión de alta y de baja. Y eso lo vemos en el plano número 2. En el plano número 2 tenemos en este relé 10K1 activado. Este es el relé de alta y de baja general. Para que se active este relé tiene que estar bien la presión tanto de baja como de alta. Bien, pues imagínate que tenemos un problema en el presostato diferencial, en el presostato de alta. ¿Por qué? Porque la presión se nos sube mucho y entonces si vamos a los presostatos todavía no se disparó porque para que se dispare tiene que subir la presión por encima de 27,3 bares. Entonces venimos aquí, subimos por encima de 27,3 ahí y automáticamente ves que aquí se encendió una luz roja. Eso quiere decir que el presostato general de alta cambió de posición y ya no tenemos la presión de alta ok. Si esto lo miramos en el plano del compresor, fíjate que aquí ese contacto ya está abierto, el 10K1, porque en el plano correspondiente, ¿cuál es el que falló? El presostato de alta. Es decir, el presostato de alta, que es este, antes estaba el contacto en la posición 2 y ahora está en la posición 4. Por lo tanto, la fase me sale por aquí y me estaría indicando en las puertas del armario que tenemos un problema en el presostato de alta general. Se enciende este indicador luminoso. Bien, ¿cómo solucionar este problema? Bueno, pues evidentemente tendríamos que hacer que disminuyera la presión de la central. Si disminuye la presión de la central por debajo del valor de rearme, fíjate, por debajo de 24,3, pues ya podemos rearmar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El control del compresor pasaría a funcionar y este compresor funciona porque este contacto, este relé 10K14, pues es el encargado, el controlador de la central, de activarlo. Si vamos aquí al control de la central, este es el compresor número 1. Fíjate que la solenoide de capacidad no está activada porque este relé, el 15, no está activado. Si vamos al plano número 3, puedes ver que está activado el compresor para que funcione el 14, pero el 15 no está activado. Si accionamos el controlador, si el controlador acciona su contacto, pues ahora veríamos que en el plano también estaría activado, estaría cerrado y estaría produciendo el 50% de la potencia frigorífica. Bien, otra de las seguridades es el presostato doble de alta y baja. Vamos a ver qué ocurre si la presión de alta se dispara y veremos que este contacto se cierra y este contacto se abre. Vamos a ir a la pestaña de los presostatos y el presostato del compresor número 1, aquí está. Vamos a hacer que la presión de alta aumente y entonces veremos que este contacto cambia de posición. Si aumenta la presión, ¡pum!, tiene que aumentar por encima de 24,9, que es a lo que lo tenemos ajustado. Entonces veríamos que en el plano del control pues se cerró aquí, se abrió aquí y la fase que me llega por aquí
saldría por aquí y encendería este indicador luminoso que corresponde ni más ni menos a el indicador del compresor de alta, ¿vale? De compresor número 1. ¿Sí? Si vamos a solucionar el problema de la presión, para rearmarlo tendríamos que bajar la presión por debajo de 20,9. Ya lo tenemos, rearmamos y a funcionar. Vamos al plano correspondiente del compresor, ves que está funcionando y ahí tendríamos ya los dos relés funcionando, el compresor y su válvula solenoide funcionando. Bien, volviendo a la central, vamos con la cámara frigorífica. Al abrir la solenoide, evidentemente la temperatura empezaría otra vez a subir, ¿no? Imagínate que le toca hacer un desescarche. Entonces, lo que haría sería parar ventiladores, esperar un pequeño tiempo y activaría el relé para hacer el desescarche. Entonces, la temperatura en el interior del evaporador comenzaría a ascender. La temperatura en la cámara ascendería también a algo. Y cuando el sensor de temperatura en el interior del evaporador detecte una temperatura de 6 grados, terminará el desescarche. Desconectaría la resistencia, esperaría el tiempo de goteo y en función de cómo está la temperatura, si necesita frío o no, pues en este caso, si necesita frío, volvería otra vez a activar la solenoide para abrir y entrar líquido. Esperaría el tiempo para poner en un retardo a los ventiladores. Una vez transcurrido, activaría ventiladores y funcionaría. Fíjate que cuando abrimos la puerta se nos activa aquí, se nos abre aquí el interruptor. Eso es para indicar al controlador si supera el tiempo que hemos programado. Bueno, pues evidentemente sonará una alarma acústica para avisar de que la puerta se ha quedado abierta. Lo mismo que los controles de los compresores, también tenemos los controles de los servicios. Aquí tendríamos el control de la cámara frigorífica. Entonces, como puedes observar, tenemos la solenoide de líquido y el ventilador funcionando, ya que por aquí, por este contacto, este es un contacto del controlador y este es otro contacto del controlador. Este controlador lo llamamos EWCR300 y lo hemos bautizado en el plano como CN03P1. Es decir, estos tres contactos son los contactos internos del controlador, que corresponden con estos tres relés, ¿vale? Bien, este sería el control de el armario. Fíjate, si yo aquí tengo esto funcionando, está funcionando el ventilador y está produciendo frío, pero si lo puedo parar, al abrir aquí veremos que esto se abrió y aunque el controlador esté con los contactos cerrados para que se produzca frío y funcione el ventilador, no se está produciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al cerrar la solenoide, pues se quedará sin producir frío ese servicio. Fíjate también que tenemos siempre en todo momento la resistencia de la puerta, ya que estamos con una cámara de congelados y es obligatorio la implementación de una resistencia en la puerta para poder abrir perfectamente sin ningún problema la puerta. Bien, lo mismo el circuito de potencia. Aquí vemos que el contactor está abierto, a pesar de que las seguridades, el interruptor diferencial y el interruptor de magnetotérmico de las resistencias están cerradas. El control, el magnetotérmico también, tendríamos el magnetotérmico aquí cerrado, pero por ejemplo cuando cerremos aquí el contacto, vamos al armario, damos permiso de funcionamiento y ahora vamos a hacer
el desescarche. Imagínate que producimos el desescarche en la isla de congelados esta. Bueno, pues lo que hacemos siempre es paramos de producir frío, paramos ventiladores, esperamos un tiempo y aplicamos tensión al relé este. Si vamos al plano de la isla número 1, pues vemos que está desactivado la solenoide, el ventilador, y estamos con este contactor, que si vamos al plano de potencia de la isla número 1, aquí lo vemos, el plano de potencia, vemos que las tres fases y el neutro están aplicándose a las resistencias conectadas en estrella. ¿Sí? Cuando termine el desescarche, vamos a la isla, termina el desescarche, automáticamente esperamos un tiempo. Una vez transcurrido ese tiempo, si seguimos demandando frío, pues activaríamos y empezaría a producir frío, ¿sí? De esta manera, con esta herramienta nos permite ver el funcionamiento, Aquí lo mismo, esto se abre cuando el interruptor de la puerta se abre y se cerraría el contacto cuando la puerta esté cerrada. Esto nos permite explicar el funcionamiento de una instalación frigorífica. Vamos, por ejemplo, a producir una avería en uno de los servicios. Vamos a los murales de congelado y ahí estamos viendo que este está parado. Vamos a producir el desescarche, ¿sí? El desescarche en el mural número 1. Entonces, si vamos al plano del mural número 1, ahí está, estamos viendo que se produce el desescarche. Si vamos a el plano de potencia de los murales y de las islas, vemos que ahí está con tensión las tres resistencias. Vamos a producir una avería, por ejemplo, que se produzca una derivación en una de las resistencias, una derivación a masa. ¿Qué ocurrirá? Que este interruptor diferencial se va a abrir. Para ello tendríamos que venir aquí y estamos en el mural número 1. Mural número 1, se abriría el interruptor diferencial. Entonces, si vamos al plano de potencia de las islas y los murales, vemos que este interruptor se abrió y quedan sin tensión las resistencias, ¿sí? En el plano de control del mural estamos viendo de que, a pesar de que tenemos línea hasta aquí, no estamos recibiendo por aquí los 230 voltios. ¿Por qué no estamos recibiendo por aquí los 230 voltios? Bien, porque si vamos al plano de potencia, vemos que al estar abierto el mural 1, al estar abierto el interruptor diferencial, corta toda la alimentación tanto de las resistencias como también de la alimentación al circuito de maniobra, al circuito de control, ¿vale? Es decir, por aquí ya no tenemos 230 voltios y al mural por aquí ya no le llega a 230 voltios. Por lo tanto, el contactor no se me activa, ¿sí? Tendríamos que ir, para detectar la avería, tendríamos que mirar aquí el armario en su interior y veríamos que este interruptor diferencial está abajo. Entonces tendríamos que buscar la causa que originó que este interruptor se disparase. Y tendríamos que ir a comprobar cada una de las resistencias de ese mural si tiene alguna derivación antes de rearmar este. Porque lo fácil es rearmar este. Pero claro, si el problema lo tengo, volvería otra vez a dispararse. Si el problema lo tengo, lo vuelve otra vez a dispararse.
Entonces siempre hay que tratar de ver cuál es la causa que originó que este se haya disparado. Bien, volviendo a la central, pues también podemos generar una avería en los ventiladores. Ahora tenemos estos dos funcionando y vamos a producir una avería en este. Es decir, vamos a hacer que se dispare el guardamotor. Accionamos aquí y automáticamente veríamos que ahora la potencia se redujo. Fíjate que la potencia se redujo. Entonces, ¿qué ocurriría? Que la presión estaría aumentando porque estamos generando más calor del que estamos disipando, del que estamos evacuando. Bien, ¿esto dónde lo vemos reflejado? Evidentemente tendríamos que ir al circuito al plano del condensador. Entonces aquí el plano del condensador estaríamos viendo que aquí tenemos un problema. El ventilador 2 tiene esto abierto. Tiene esto abierto. El potencia, aquí tendríamos que solo está funcionando un ventilador. Fíjate que este está abierto. 14 QF8. Si vamos aquí al cuadro, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. Pero no me deja rearmarlo. ¿Por qué? Porque hasta que no se solucione el problema del ventilador, no podremos rearmarlo. Si yo retiro la falla, pues vamos ahora aquí al cuadro y podríamos rearmar este. Y ahora sí, y ahora ya nos estaría funcionando el ventilador. ¿Vale? También podemos generar una avería en el interruptor de nivel de líquido. Entonces activamos ahí y si vamos al plano número 2, veríamos que esto se cerró, el contacto se cerró, este relé se activó, el 10K4, y el 10K4 lo podemos ver en el plano 2, columna 7. Vamos al plano 2, columna 7, vemos ahí que está indicando, activando este LED. ¿Vale? Y este LED lo tendríamos aquí indicándonos que hay una baja carga. También en el plano número 3 tendríamos aquí el 10K4. Aquí veríamos también en el plano 3, columna 2, veríamos también informando al controlador de que tenemos un problema en el nivel de líquido del recipiente. Entonces, si solucionamos el problema y volvemos otra vez al plano número 2, ya está abierto, ya está apagado. ¿Sí? Si vamos al plano número 3, aquí a la entrada ya estaría cerrado este contacto, porque antes estaba en la posición 11-12. ¿Vale? Bien, recuerda que el controlador siempre va a ajustar la presión de aspiración. Para ello va a utilizar el sensor de aspiración, el cual le va a indicar mediante una corriente, en este caso, la presión que tenemos en baja. Y en función de la presión que tenemos en baja, él va a poner en funcionamiento 1, 2, etc. Es decir, va a generar la potencia necesaria para mantener esa presión de aspiración en el valor de consigna. Lo mismo para los ventiladores del condensador. Para ello se va a ayudar de la indicación de la presión de alta y le va a llegar información en forma de corriente de la presión que tenemos en la instalación. Y va a tratar siempre de poner en funcionamiento los ventiladores para que la presión de alta esté siempre en el valor de consigna, vaya oscilando lo menos posible, siempre en torno al valor de consigna. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que la explicación te haya abierto nuevos conocimientos. Y si quieres hacerte con este simulador, deberás acceder a la página web acadenas.es
y en el curso de instalaciones frigoríficas adquirir el bloque correspondiente a tipos de instalaciones frigoríficas, donde vendrá incluido gratuitamente dicho simulador. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.